juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecimiento de la Eucaristía. Señor, concédenos poder participar con verdadero amor, atención y piedad de esta Eucaristía que te ofrecemos, primero para adorarte y agradecerte todos los beneficios que nos has hecho. Segundo, para pedirte perdón de nuestros pecados y los de toda la humanidad. Tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto. Ofrecemos cada uno de nosotros la intención por la cual quiere celebrar esta Eucaristía. Concédenos, Señor, asistir a esta misa con los mismos sentimientos de amor y piedad de tu Madre al pie de la cruz, con el espíritu y fervor con que la vivieron los santos. Te suplico que nos ayudes a prepararnos para recibirte dignamente lo mejor que podamos. Amén. Esta Santa Misa se ofrece por la paz y el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Padre José Nicanor García Montero, recientemente fallecido, Fray Bernardo Jaramillo, hermana Clara Elgueta, hermana María Inés, Sor Regina, Padre Víctor Calderón Soriano, Padre Humberto Advanter, María Carrasco, Eliana Miranda, Héctor Tudela, Gabriel Alejandro Moreno Germán, Ámbar Cornejo. Y por la salud del Padre Ricardo Mella, Padre Victorino Martínez, Padre Manuel Vera, Padre Bodi Morales, Presbítero Claudio Alarcón, Verónica Olivares, Angélica González, Bebé Lucas Sebastián Belmar, Bebé Sebastián Ignacio Díaz, Bebé Lian Belis Pérez, Barbarita, Pequeña Lilibet Espinosa, Jorgito Ignacio Galvez, Francisca Cruz Cara, Alberto Arriagada, Eliana Bustamante, Héctor Hernán Toro, Mireya Inés Solís, Rolando Becerra, Ernestina Rominot, Roberto Silva, Seina Alarcón, Luisa Moya, Irene Cofré Mella, Jacqueline Mellado, Carlos Mancilla, Juana Sepúlveda, Carla Oñate, Alejandro Sáez, María Barra y familia de la población Costa Pacífico. Por ellos y por todos los difuntos y enfermos que ustedes irán poniendo en la transmisión en vivo de esta Santa Misa. Hermanos, hermanas, hoy por ser primer viernes de mes, esta misa será dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Antífona de entrada. Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación para librar de la muerte a sus fieles y reanimarlos en tiempos de hambre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo
y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongamos ahora el corazón para acoger la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Nahum. Miren sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque el hombre siniestro no pasará más por ti. Ha sido exterminado por completo. Sí, el Señor ha restaurado la viña de Jacob y la viña de Israel. Los salteadores las habían saqueado y habían destruido sus sarmientos. Un destructor te ataca de frente. Monta guardia en la fortaleza. Vigila los accesos. Cíñete el cinturón. Concentra todas tus fuerzas. Ay de la ciudad sanguinaria, repleta de mentira, llena de rapiña, que nunca suelta la presa. Chasquido de látigos, estrépito de ruedas, galope de caballos, rodar de carros, carga de caballería, centelleo de espadas, relampagueo de lanzas, multitud de víctimas, cuerpos a montones, cadáveres por todas partes. Se tropieza con los cadáveres. Arrojaré inmundicias sobre ti, te cubriré de ignominia y te expondré como espectáculo. Así, todo el que vea huirá lejos de ti, diciendo: Nínive ha sido devastada. ¿Quién se lamentará por ella? ¿Dónde iré a buscar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La herencia del Señor es su pueblo. La herencia del Señor es su pueblo. Está cerca el día de su ruina, y ya se precipita el desenlace. Sí, el Señor hará justicia con su pueblo, y tendrá compasión de sus servidores. La herencia del Señor es su pueblo. Miren bien que yo, solo yo soy, y no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y doy la salud. La herencia del Señor es su pueblo. Cuando afile mi espada fulgurante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a mis adversarios. La herencia del Señor es su pueblo. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio que hemos escuchado, se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Queridos hermanos, hermanas, la primera lectura que hemos escuchado es de la profecía del profeta Nahum. Anteriormente habíamos visto los profetas que estuvieron en el siglo VIII antes de Cristo, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. En el reino del norte, Oseas y Amós, y en el reino del sur, el primer Isaías y el profeta Miqueas. Ese es el siglo VIII. Después nos saltamos al siglo VII, en que vimos las profecías del profeta Jeremías, sobre todo. Y allí está también en ese siglo el profeta Ezequiel. Y también el segundo Isaías, que escribió el libro de la consolación de Israel, que es todo el segundo Isaías. Es la época del siglo VI antes de Cristo. Época en que el reino del norte, el reino del norte ya ha caído y ahora por Nabucodonosor va a caer el reino del sur. Y tenemos también allí, junto al profeta Jeremías, el profeta Baruch, que es su secretario, y también tenemos al profeta Abdías, que hace una profecía contra Edom, porque después que se llevaron a los desterrados a Babilonia, vinieron los de Edom y saquearon y masacraron a las personas que habían quedado allí en Jerusalén, que había sido destruida. Y entonces el profeta Abdías les hace una profecía por ese mal comportamiento de Edom, que cuando Israel ya estaba, el reino de Judá, estaba prácticamente acabado, ellos terminaron como de rematarlo. Bueno, ahora volvemos para atrás, porque nos vamos al siglo VII, con esta profecía de Nahum. En el siglo VII también está el profeta Habacuc y el profeta Sofonías. Bueno, ¿qué es lo principal del profeta Nahum? Que es el profeta que se atrevió a desafiar a un imperio. ¿Qué imperio? Todavía no aparecían los babilonios, ni Nabucodonosor, ni ninguno de esos. Era el imperio asirio, que había destruido el reino del norte, había arrasado con Israel, y el 612 este imperio va a caer. 612 antes de Cristo, estamos en el siglo VII. Y es aquí, antes que caiga este imperio, que ante esta potencia que es Asiria,
y que todos los pueblos de la tierra tiemblan cuando se acercan sus ejércitos, porque arrasan con todo. Su política es el exterminio. Por eso que es cosa rara que se hayan llevado, al igual que los babilonios, a gente desterrada para Nínive, del reino del norte. No era su política. Bueno, Nahum profetiza la caída de Asiria sin ningún temor de que le fuera a pasar algo. Porque así tiene que ser valiente el profeta. Lo manda el Señor y su escudo tendrá que ser siempre y su protección Dios. Y el profeta incluso se compromete con el Señor a llevar su mensaje hasta incluso dar su vida. Entonces Nahum no teme y lanza esta profecía contra Siria y contra Nínive. Y curiosamente, hermanos, hermanas, o mejor dicho, verdaderamente, cuando usted lee en las crónicas cómo fue el asedio de Asiria, que entre paréntesis fue por parte del rey de los Medos, y ahí iba también el rey Nabopolassar. ¿Y quién es este? Es el papá de Nabucodonosor, que ataca a Siria, y después su hijo va a heredar el imperio babilónico que va a destruir el reino del sur. Bueno, ¿por qué yo les hablo de tanta historia? Ustedes me dirán, la prédica del Padre parece casi clases de historia bíblica. Es porque todas estas cosas están pasando en la realidad de nuestro mundo. Y que nosotros no estamos ni enterados. Porque Dios actúa en la historia de las personas, en la historia de los pueblos, y por lo tanto tendríamos que decir que la mayor fuente de la revelación de Dios para el ser humano, fuera de la creación, que es el primer libro a través del cual Dios nos habla, es la historia misma. Entonces, Dios que intervino en la historia no va a intervenir en la historia nuestra, o fue en la historia de ellos nomás, y dejó de actuar Dios. No, hermanos, hermanas. Tal como Dios actuó en estos tiempos, sigue actuando hoy día en nuestra historia, en este tiempo de pandemia, y también en nuestra historia personal, en nuestras propias vidas. Porque Dios es el Dios viviente, que actúa siempre. Bueno, como les estaba diciendo, cuando usted lee las crónicas sobre la destrucción de Nínive, la capital del imperio asirio, aconteció todo lo que dijo el profeta Nahum. Esto que acaba de leer también el padre Juliano en la primera lectura, aparece en las crónicas, hermanos, tal cual. Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Y el mismo Señor dice, ninguna palabra que sale de mi boca vuelve a mí vacía. O sea, sin cumplirse. Bueno, este profeta, entonces, es el profeta reconocido como aquel que predicó contra ese violento imperio que diezmó a los pueblos de la tierra en su época, y predicó sin temor de que le pudiera pasar algo, porque estaba predicando en ese momento contra la potencia más grande del mundo. Y no tuvo miedo, porque su escudo, su roca, su fortaleza fue el Señor. Bueno, ¿por qué tantas guerras y tantas cosas? Porque Israel, hermanos, hermanas, cuando eligió elegirse un rey, se metió en la dinámica del mundo, en la dinámica de los imperios, de las guerras y del dominio de unos sobre otros, y logró convertirse en un imperio en la época del rey David,
cuyos límites de su reinado llegaron hasta el Éufrates. Al otro lado estaban estos otros, los asirios, que todavía ni surgían como poder. Israel ya era un poder en toda la zona. Y el otro día yo les dije, por los límites quedó más grande que Egipto. Y que todas las ciudades-estados que estaban al otro lado del río Éufrates, en la Mesopotamia, entonces se convirtieron en un imperio que dominaron a todos los pueblos de la Transjordania, a los pueblos sirios, dominaron todo. Cuando Salomón le sucedió a David, heredó este imperio. Y como pidió sabiduría, que sabiduría sirve para hacerle bien a la gente, no para mantener el imperio, perdió la parte del norte. Pero igualmente quedó grande. Muerto Salomón, Roboam viene con una política, él mismo lo dice, si mi padre Salomón les dio látigo, yo les voy a dar escorpiones. Se separan las tribus del norte. Y empieza la división de los reinos. Con una sucesión de reyes tanto en el reino de Israel, el reino del norte, como en el reino de Judá, el reino del sur. El reino del norte va a caer el año 721 en manos de los asirios, y cuando ya había caído, al siglo siguiente, este profeta Nahum predica contra Siria y predice su caída. Y así va a ser. El 612, tal como lo describió Nahum, aconteció con Asiria. Pero surgió otra cabeza, Babilonia. Después de Nabopolassar, le sucede su hijo Nabucodonosor, y él va a ser el que en el siglo siguiente, el siglo VI, destruya la ciudad de Jerusalén y incendia el templo y se lleve a la gente deportada para Babilonia. Bueno, en el Evangelio de hoy día, hermanos, hermanas, que entre paréntesis tenemos que leerlos en su contexto, porque tenemos el peligro de, al tener una perícopa en la liturgia, lo desconectemos de todo el resto del texto evangélico. Y entonces saquemos interpretaciones nada más que de este pedacito, sin atender al propósito por el cual el evangelista colocó este texto en el conjunto de su obra, para que vayamos entendiendo mucho mejor todo esto que dice Jesús: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El texto que viene inmediatamente antes es el texto en que Pedro, movido por el Espíritu de Dios, proclama a Jesús como el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice precisamente: bienaventurado eres Simón Bar-Jona, no hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre del cielo, mediante su Espíritu Santo. ¿No es cierto? Pedro hace esta confesión de Jesús, porque es algo que el Padre revela al corazón del creyente. Pero como decía muy bien el otro día el Padre Juliano, que influenciado por el Padre Santo, por el Espíritu Santo, ahora se deja después a continuación influenciar por el mal espíritu. Cuando Jesús empieza a hablarle que va a morir en manos de los sacerdotes, en manos de las autoridades de Israel, y Pedro le dice: no, eso no puede pasar, Señor. Y el Señor le dice: lejos de mí, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Qué es pensar como Dios? ¿Qué es pensar como los hombres? En ese momento Pedro es reprendido
porque piensa como los hombres. Un Mesías victorioso, un Mesías que llegue a Jerusalén, se coloque en el estrado del templo y se autoproclame Rey de Israel. Porque el que pisaba ahí el estrado del templo, que era custodiado por guardias religiosos, los levitas, iniciaba una revuelta. Y todo el mundo lo seguía, y así fueron también otros caudillos que vinieron antes y después del tiempo de Jesús. Iban al templo precisamente y pisaban el estrado del templo y la gente los seguía en la revuelta porque se proclamaban Mesías, se proclamaban libertadores de Israel con el objetivo de llegar a ser reyes de Israel. Bueno, ¿piensan que Jesús va a empezar a gobernar? Israel de la noche a la mañana se va a convertir en una potencia, porque todos se van a levantar, van a echar a los romanos, y ellos que son sus amigos van a empezar a gobernar con él. Santiago y Juan le piden sentarse a la derecha y a la izquierda. Está como todo planeado en la mente de ellos. Piensan como los hombres. Y que también es la tentación de Satanás, de tentar por el poder. Entonces, aquí es cuando Jesús les dice: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Y fíjense que no pide el Señor ya ahora renunciar a posesiones materiales, sino a sí mismo. A sí mismo. Y tomar la cruz. Y no la de él, sino cada uno la suya. Y renunciar a sí mismo significa renunciar a mi ego. Renunciar a mi egoísmo, hay tres palabras que dice el padre Giuliano: a mi egolatría y a mi egocentrismo. Y entonces a renunciar en el fondo a yo prevalecer y asumir la carga que me viene, no los azotes que me voy a pegar, ni cosas así, ni ponerme silicio como lo entendieron los medievales y los antiguos, sino a la cuota que tengo que asumir de dolor por seguir a Jesús. Porque su camino no será de honra y de gloria, sino precisamente de servicio, de abnegación por el hermano, hasta llegar a dar la vida por los hermanos. Y entonces por eso que cuando pensamos más en nosotros mismos que en los demás, nos estamos renunciando a sí mismos. Y si queremos seguir, debemos renunciar en este sentido a toda ansia que tengamos nosotros de individualismo, de egocentrismo, de egolatría, de egoísmo, y tomar la actitud de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir hasta dar la vida por los demás. Bueno, aquí, hermanos, hermanas, ¿qué está intentando hacer el Señor? Cambiar la lógica de triunfo mesiánico que tienen los apóstoles. Y en este caso, Pedro, que le ha dicho: no puede pasar eso. No puedes llegar hasta la cruz.
entre paréntesis, Jesús, como el mayor de los profetas, porque también es profeta, podríamos decir nosotros que no hay que ser muy estudioso para saber de que su opción iba a acabar mal. Los apóstoles tienen otra idea en la mente. Jesús sabe que al enfrentarse con las autoridades religiosas en el templo, va a decretar su sentencia de muerte. El camino que ha elegido Jesús es confrontacional para las autoridades civiles, para las autoridades religiosas de Israel. Y por eso que incluso los familiares van a buscarlo para llevárselo para la casa, porque el camino que ha elegido es de loco. Y van no porque no lo quieran, sino para salvarlo. En fidelidad a su misión, Jesús no va a claudicar nunca, aunque ese camino le lleve a la cruz. Y va a seguir anunciando el reino de Dios. A los apóstoles no les funciona la idea de Mesías que ellos tienen en la cabeza con la persona de Jesús y cómo actúa. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos propone a nosotros también un camino diferente de vida. No entren por la puerta ancha, sino por la angosta. No sigan el camino ancho que lleva a la perdición. Sigan el camino angosto. Es lo mismo que cargar con la cruz. Porque solamente ese camino lleva a la vida. Yo creo que a lo mejor pensando como hombre, que aumentando mi egoísmo, aumentando mi idolatría, aumentando mi egocentrismo, voy a ser más feliz. Voy como a ganar la vida. Y el Señor dice, ese camino te la va a perder. El camino contrario es el que te va a ayudar a ser tú mismo. No mandando, sino sirviendo. No queriendo todo para ti, sino compartiendo. No usando a los demás para placer propio, sino amando. Hasta dar la vida por los demás. Termina el Señor diciendo lo siguiente: ellos quieren un Mesías glorioso. Sí vendrá. ¿Pero cuándo? Vendrá en la gloria de su Padre. Y aquí de nuevo volvemos al tema recurrente. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Ya se les olvidó? El amor y la fidelidad. El amor y la lealtad. Acuérdense cuando tocó todo el ciclo del Evangelio de San Juan. El amor y la fidelidad es la gloria de Dios. Ya vendrá con toda su gloria, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Si verdaderamente renunció a sí mismo en pos de los hermanos y cargó la cruz, lo que significa la cuota de sacrificio por eso, el Señor pagará. Y acuérdense que pagará a todos la misma moneda.
Si tú hiciste más, recibirás la misma. Si hiciste menos, recibirás la misma. Pensar como Dios, pensar como los hombres, es diferente. Y luego dice el Señor, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Estamos en el Evangelio de San Mateo. No se olviden. Muchos han interpretado, ay, se equivocó el Señor porque todavía lo estamos esperando y cómo dice que no morirán algunos. Bueno, ¿qué significa esto? Dice que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. ¿Y cuándo va a acontecer eso en el Evangelio de San Mateo? Cuando Jesús entre en Jerusalén. Y curiosamente en San Mateo, que es el único, como les dije la otra vez, hay dos burritos. La burra y el pollino, el burrito hijo de la burra. No tiene que haber estado muy chiquito el burrito porque Jesús se monta en ese burrito, en el burrito chico. Y la burra viene vacía. Entonces no entró como Salomón en Jerusalén. Para Mateo. No se sentó en la burra. Porque sentarse en la burra es venir como rey poderoso. Se cumple la profecía de Zacarías, que viene tu rey, humilde, manso, humilde, montado sobre un burrito, hijo de la burra. Y Jesús entra así a Jerusalén. La gente lo aclama como el hijo de David. Pero ¿cuándo va a ser la manifestación de él como reino? En su reino. ¿Cuál va a ser la manifestación de él en su reino? Cuando esté en la cruz. Había un letrero en todos los idiomas de la época, en hebreo, latín y griego. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahí el Señor lo verán cuando venga en su reino esa generación. El Mesías no es como lo pensaban ellos. Y porque esa idea de Mesías les venía de una idea de Dios todopoderoso. Y ellos como pueblo elegido iban a gozar de ese todopoder. ¿Y para qué? Para enseñorearse sobre todas las naciones. No. ¿Qué vemos en la cruz? Un Dios nada de poderoso. Un Dios que se apaga. Un Dios que se estremece. Un Dios que se quiebra. Un Dios que se rasga. Un Dios que se abre, como todos los signos que coloca Mateo, que acontecieron cuando Jesús murió. Y Dios hace todo eso para derramar ¿qué? Su misericordia, su perdón, su amor. Para dar la vida. Hermanos, hermanas, ¿qué Dios tenemos nosotros?
será el Dios de Jesús, que se hace nada para rescatarnos a todos, que sirve hasta dar su vida por todos nosotros. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida a causa de mí, sea motivado por mí. Por esto, por este mensaje, por esta actitud de vida de Jesús, la encontrará. Hermanos, cuando lleguemos al momento de la comunión espiritual, le vamos a decir a Jesús: Señor, ayúdame a renunciar a mí mismo, a toda ansia de sobresalir, de poder, de prestigio, a gastar mi vida en la nada, sirviendo humildemente a mis hermanos, al igual que tú, que nos serviste hasta dar tu vida en la cruz. Al Señor sea todo el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos ahora nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Con la esperanza puesta en Dios, Pastor bueno y Padre providente, confiémosle nuestras peticiones. Por los miembros de la Iglesia que trabajan en obras benéficas y de promoción humana, para que sigan revelando el amor de Cristo a toda la humanidad con su dedicación y entrega, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los novios y matrimonios cristianos, para que amándose sin límites, sean testigos de la alianza de Cristo con la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los organismos internacionales que trabajan por la paz y la dignidad de los hombres, para que sean camino abierto a la plenitud del Evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que son víctimas del odio y la violencia, por todos los necesitados de paz, para que la armonía y el orden de las naciones favorezcan la reconciliación universal que Cristo quiso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos y cada uno de nosotros, para que logremos ser una iglesia fermento de unidad y de convivencia, frente a un mundo dividido, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros hermanos enfermos, Padre Ricardo Mella, Padre Victorino Martínez, Padre Manuel Vera, Padre Bodi Morales, Presbítero Claudio Alarcón, Verónica Olivares, Angélica González, Bebé Lucas Sebastián Belmar, Bebé Sebastián Ignacio Díaz, Bebé Lian Belis Pérez Barbarita, Pequeña Lilibet Espinosa, Jorgito Ignacio Galvez, Francisca Cruz Jara, Alberto Arriagada, Eliana Bustamante, Héctor Hernán Toro, Mireya Inés Solís, Rolando Becerra, Ernestina Ruminot, Roberto Silva, Zeina Alarcón, Luisa Moya, Irene Cofré, Jacqueline Mellado, Carlos Mancilla, Juana Sepúlveda, Carla Oñate, Alejandro Sáez, María Barra, familia de la población Costa Pacífico, Constanza Vergara, Juan Pablo Silva, Javiera Orellana, María Iris Reyes, Fernando Maza, Raúl Cuevas, Flor Medina, Francisco Javier Núñez, Ana Sofía Villagrán, Gastón Villagrán, Carolina Pessoa, María Leal, Alberto Rodríguez, Silvia Fuentealba, Excedier Pérez, Graciela Burgos, Soledad Pérez de Arce, Olga Herrera,
Yasna Cabrera, Cristian Mora, Jonathan Duarte, Hulda Ruiz, Víctor Pérez, Gloria Sepúlveda, Miguel Delgado, Mauricio Quilodrán, Francisco Fernández, Valeria Carrillo Vallejos, Cristina Arancibia, Marcela Morales, Manuel Sánchez, María Matamala, Sebastián Solís, Gustavo, Natalia, Trinidad Sánchez, Laura, Nadia, Claudia y Nelson. Por ellos y todos los enfermos, especialmente quienes han resultado contagiados del COVID, para que el Señor los visite, los anime y los fortalezca, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por todos los difuntos, por quienes estamos ofreciendo esta Santa Misa, para que el Señor les perdone sus culpas y pecados y los haga partícipes de su luz admirable en el día de la resurrección, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y en este primer viernes de mes pidamos al Señor por todos los fieles devotos del Sagrado Corazón, pidamos por toda la humanidad, para que abramos nuestro propio corazón a la misericordia y al amor de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre bueno, escucha todas estas oraciones que con fe dirigimos a ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dispongamos ahora a presentar toda nuestra vida al Señor junto al pan y al vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio de pan y de vino, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Dios, Padre nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito. Concédenos que unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los seres humanos atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, agradecidos con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Adoremos lo presente en la Eucaristía. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Padre José Nicanor García, Fray Bernardo Jaramillo, hermana Clara Elgueta, hermana María Inés, Sor Regina, Padre Víctor Calderón, Padre Humberto Advanter, María Carrasco, Eliana Miranda, Héctor Tudela, Gabriel Moreno, Ámbar Cornejo, Carmen Barens, Alberto Gómez, María Inés Cifuentes, José Miguel San Martín, Sergio Rojas, Sergio Mercedes, Lilia Carlos, Daniel, Nora, Lili, René, Eduardo, Lucy, Tito, Clara, Luna, Jorge Hernán Flores. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su casto esposo, los apóstoles, el Santo Padre Agustín y la Santa Madre Mónica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dirijámonos ahora a Dios nuestro Padre, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Y así, protegidos de toda perturbación, esperemos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, que la paz del Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu, Como hermanos hacemos un signo de paz. la paz del Señor. Cordero de De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero humilde de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti.
Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y aquel que crea en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Padre, tu clemencia, para que configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. Esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, ancianos, enfermos, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, la misa ha terminado, quedémonos con la paz y la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Antes de rezar la oración final a la Virgen, les recuerdo que estamos en esta campaña de un hermano ayuda a otro hermano, para que ustedes sean generosos en la colaboración. No se olviden que el Señor centuplica, o sea, uno da uno, el Señor da 100. Da el 100 por 1. Entonces hay hermanos migrantes, hermanos, familias necesitadas, que necesitan de nuestra ayuda y de nuestro aporte. Y démosla por amor al Señor, por amor a los hermanos. Recemos a la Virgen. Súplica a la Virgen del Carmen en tiempos de pandemia. Virgen Santísima del Carmen, dulce Madre de Chile, que en tantas ocasiones de dolor has sabido estar presente junto a nosotros, tus hijos, quienes en medio de distintas urgencias hemos recurrido a ti para pedir tu ayuda, amparo y consejo. Acudimos a ti una vez más para pedir tu maternal intercesión, pues tú eres nuestra Madre, Reina y Patrona. Acudimos a ti en medio de la incertidumbre. Oriéntanos. Acudimos a ti en medio del temor. Ampáranos. Acudimos a ti en medio de nuestras preocupaciones. Auxílianos. Acudimos a ti en medio de la enfermedad. Acompáñanos. Acudimos a ti en medio de aflicción. Consuélanos. Acudimos a ti en medio de signos de muerte. Anímanos. Acudimos a ti en medio de indecisión. Aconséjanos. Oh Santa Madre del Carmelo, te suplicamos protejas a estos tus hijos que acuden a ti y confían en tu auxilio, protección y consuelo. Tú que eres la medianera de todas las gracias, intercede una vez más por tu amado Chile y ruega por nosotros al Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Santo Padre Agustín, ruega por nosotros. Santa Madre Mónica, ruega por nosotros. Todos los santos y beatos de nuestra orden, rueguen por nosotros. Que tengan una buena tarde. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.